Y estamos en línea. Muy buenas tardes, queridos amigos del Museo Regional de Puebla y de la Casa del Deán. Soy Raúl Nibón Ramírez, director del Museo Regional de Puebla. Estamos en esta segunda sesión que hemos titulado Diálogos del Deán. Y bueno, pues la semana pasada, muy sorprendidos, quedamos de este gran éxito que tuvimos nuestros tres invitados de lujo, Antonio Mulero, Gustavo Mauleón y la doctora Lidia Gómez, especialistas en temas históricos, temas del arte, temas de arquitectura, etnomusicología, digamos, tenemos un cartel de lujo que nos ha permitido por primera vez poner a la Casa del Deán en un plano que realmente merece, ¿no? Este pequeño gran espacio, ¿no? que es precisamente la Casa del Deán, esta pequeña capilla sixtina de la cual hemos hablado. Y bueno, pues queremos comenzar con algunos comerciales, con algunos datos, con algunos detalles, con algunos temas para recopilar. Permítanme un segundo para compartir un poco la pantalla, poner orden un poco en las ideas. Bienvenidos a esta sesión de Diálogos del Deán del 23 de julio con nuestros queridos colegas, don Antonio Mulero, Lidia Gómez, el maestro Gustavo Mauleón. Y bueno, la semana pasada hablamos de varios temas que he condensado en tres grandes tópicos. Uno, ¿quién fue don Tomás de la Plaza? ¿No? Que nos comentaba el maestro Mauleón que es Deán, no Dean, que a veces lo estamos pronunciando como si fuera en inglés. Luego platicamos de la Casa del Deán en un contexto sociohistórico. Discúlpeme si lo dejo indicado nada más, pero en realidad es hacer hincapié en el contexto sociohistórico. Nos llevó en realidad prácticamente toda la sesión, porque hablamos no solamente de la Casa del Deán y el gran arte que guarda, sino también en el contexto de esta sociedad novohispana del siglo XVI, esta sociedad poblana, y que nos llevó a lanzar una gran bomba mediática, una bomba que logramos poner ahora sí de relieve y dar a conocer. La Casa del Deán vista como un laboratorio arquitectónico, que nos platicaba el doctor Mulero, que realmente si la Catedral de Puebla pues le debe a este gran laboratorio arquitectónico que es la Casa del Deán, y entonces pusimos de relieve que no solamente son sus magníficos murales, sino que también hay una historia, y una historia muy importante, en la arquitectura de la Casa del Deán. El día de hoy, amén de hacer algunas precisiones que nuestros invitados investigadores quisieran hacer, hoy tenemos el tema de la Casa del Deán en el imaginario poblano. Nada más para tener un poco cuál es la guía, el tema guía de esta sesión. Pero no queremos también dejar de hacer dos comerciales importantes. El primer comercial importante, y espero que nos esté escuchando, es un reconocimiento a José Luis Escalera, quien ha estado activamente con nosotros en la Casa del Deán y se ha encargado de reparar los marcos de las puertas, los toldos, es decir, está presente, digamos, en la Casa del Deán como un personaje muy interesado en esta pieza patrimonial de Puebla, y el Museo Regional de Puebla y la Casa del Deán no quieren dejar de extenderle este reconocimiento. Y por el otro lado, esto no lo comenté con nuestros invitados porque quería que fuera, digamos, sé que de repente se nos chivean los investigadores, pero quiero hacerle promoción a la serie audiovisual Quédate en Casa a través de los siglos, que preparó la maestra Adriana Dávila Ulloa, co-coordinadora del proyecto de streaming CIA TV, perteneciente a la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, que por demás es un trabajo muy bien hecho, un trabajo que además fue promovido por la Secretaría de Cultura bajo el sello Contigo en la Distancia, y que nos presenta 10 cápsulas audiovisuales que el doctor Mulero nos hizo favor de compartir y que nosotros vamos a estar retransmitiendo en las redes sociales del Museo Regional de Puebla. Entonces los invitamos a que se queden pendientes de esas 10
de esas 10 cápsulas. Bueno, antes de comenzar, yo quería, bueno, dos cosas. Que el público que nos está viendo sabrá que antes de comenzar hacemos un team back, nos ponemos a platicar, ponemos a señalar algunas cuestiones técnicas, pero también nos ha permitido platicar sobre otras cuestiones. Ahorita estamos platicando un poco de Hernán Cortés, por ejemplo, no estamos hablando de su importancia, que era de Extremadura, etcétera, ¿no? Y que esto a veces nos da pie también para aclarar ciertas cosas, ciertas confusiones que hay en la historia de México, ciertas ideas que hay, y bueno, reconocer que nuestra historia también es parte de eso. Bueno, hay algunas precisiones que nuestros investigadores quisieran hacer respecto a los temas que platicamos la vez pasada y que les doy la palabra antes de comenzar con el tema de hoy, que es la Casa del Deán en el imaginario poblano. Entonces, adelante, compañeros. Pues nada, el Deán de la Plaza nació en Alburquerque, no en Trujillo. La confusión era precisamente por el arquitecto el arquitecto Francisco Becerra, ¿verdad, Toño? Quien sí nació en Trujillo. Sí, exactamente. El problema, bueno, es que se ha, se ha disparatado un poco lo que se dijo en el vídeo a través de las redes y diferentes comunicados. Y bueno, nos han colocado al Deán, que es de Alburquerque. Además es interesante remarcar que es de Alburquerque porque el obispo de Oaxaca era el obispo Alburquerque, era de Alburquerque también. Fray Y no de Bernardo de Trujillo, Alburquerque. exacto, y no de Trujillo como sí que lo es el primer maestro mayor, el trazador de la Catedral Poblana, Francisco Becerra, que sí es de la ciudad de Trujillo. Simplemente aclarar eso porque lo consideramos importante, yo creo. Sí, hay algo que también quiero comentar un poco más adelante con respecto a la biografía del Deán, que hicimos un esbozo rapidísimo la vez pasada porque no podemos entrar en detalle, sobre todo ahora que hemos trabajado documentalmente esa biografía y que después de algunos años de publicada los nuevos acercamientos biográficos al Deán, pues han habido más descubrimientos, como suele suceder. Ningún estudio, ningún libro es definitivo y pues con el ánimo no de corregir, sino de ir enriqueciendo las investigaciones, pues vamos encontrando y afinando a veces mucho más algunos detalles que hemos dejado a veces un poco de lado por falta de espacio o porque de repente aparece un nuevo documento que nos orienta para seguir en otros caminos históricos. Entonces, yo lo iré puntualizando más adelante. Y bueno, le dejo la palabra a la doctora Lidia Gómez, que nos trae unos comentarios muy interesantes acerca de la organización del trabajo indígena. Pues muchas gracias. Sobre todo se agradece también las precisiones puntuales que se van haciendo, porque creo que también una de nuestras responsabilidades es no dejar que se construyan, ¿no? A veces luego de ahí se toman para, a veces incluso para trabajos académicos y se empieza a reconstruir una verdad alterna, ¿no? A la biografía del Deán de la Plaza, así que me pareció muy oportuna. Bien, yo quiero comenzar hablando un poco, ya que el tema es el imaginario, poder comprender cómo entendían los indios su trabajo en su participación en la Casa del Deán. Es decir, cuál es la atribución que ellos le daban a ese trabajo. Y para poder hablar un poco de esto, desde luego que todos sabemos y además parece que les gusta mucho esta parte de la historia y la acentúan con gran, con gran énfasis sobre la parte prehispánica, ¿no? Y intentan abundar un poco sobre la historiografía y de lo que significaba el trabajo en el periodo prehispánico. A mí me gustaría, y quizás a través de las imágenes ustedes lo puedan ver, que ustedes pudieran comprender que la arquitectura, la pintura, es decir, las artes y los oficios que tienen que ver con
los bienes inmuebles, además de otros, pero en este caso específico, que es la pintura mural, todas las técnicas que tienen que ver con la piedra, con el tallado de la piedra y con la construcción de edificios monumentales. Eh, Desde luego que no era algo ajeno, desde muchos años antes de que fuera la conquista. No era algo ajeno para las habilidades y los conocimientos que tenían estos pueblos mesoamericanos. Claro que estaba allí y lo sabemos porque hay abundantes evidencias. Desde las pirámides, ¿no? Estas cabezas colosales, las pinturas murales que tenemos muy cerquita, y aquí como en Cholula, en el Mural de los Bebedores o en Cacastla. Es decir, en las técnicas, incluyendo cómo se elaboran las pinturas, la manera como se trabaja el fresco, en fin, todas estas técnicas, ellos las conocían y las manejaban perfectamente bien. El caso es que también que todavía perduran estos murales, a pesar de todas las condiciones adversas a las que se han enfrentado y por mucho, mucho tiempo antes. Entonces, quiero que tratemos de entender que para estos hombres formados, y también mujeres, por cierto, formados en estas técnicas, en estos conocimientos, no era tan extraño poder compartirlo con otras formas de hacerlo. Es una transición natural y la manera como ellos lo van a percibir y entender tiene que ver más con la manera como se organizaron, cómo se organizó el trabajo, y no tanto con si podían o si creían que esto no coincidía con sus formas ancestrales. Hay bastantes evidencias, entre ellos la producción de grana cochinilla, que nos hacen darnos cuenta que la incorporación de nuevas técnicas fue algo relativamente rápido. Y digo relativamente, no porque no fuera rápido, sino porque no fue generalizado. En algunos lugares sí, en otros no. Pero realmente incorporar nuevas técnicas y nuevas tecnologías y nuevos procedimientos no fue algo, digamos, ajeno a las tradiciones de los pueblos mesoamericanos, que lo hicieron verdaderamente bien, tenían las habilidades desarrolladas. Después nos contarán un poco de esto los doctores, pero en este caso, por ejemplo, estamos viendo aquí, ¿no? La manera como se hacían muchas de estas herramientas que ellos tenían, que eran herramientas no aptas para las nuevas técnicas que iban a traer los españoles, y entonces aprendieron rápidamente a usar nuevas técnicas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la manera de sembrar. No me voy a meter mucho ahí, pero decirles que es un poco, digamos, no sé cómo llamarle, folclórico, pensar que ellos realmente creían que la tierra se lastimaba si usaban el arado de metal, ¿no? Lo he escuchado, por eso lo digo, cuando en realidad lo incorporaron de una manera asombrosa. Principalmente en Tlaxcala tenemos evidencias de cómo incorporaron ese arado metálico porque se dieron cuenta de lo que significaba dentro de sus formas de trabajo. Entonces, no es algo extraño que haya sucedido también en las artes. ¿Y cómo contemplaban ellos esta incorporación al trabajo, que es la parte que a mí más me interesa? Bien, durante la década de los 40 van a empezar a organizarse ya los pueblos, de una vez que llega Carlos V, la segunda audiencia, y después el virrey Antonio de Mendoza, y va a ser en esta década de los 40 que se empieza a trazar qué se va a hacer. Ya se había fundado la ciudad de Puebla como un laboratorio, igual que dice el doctor Molero. Realmente la ciudad de Puebla fue un laboratorio para ver qué podían hacer para solucionar el problema de los encomenderos y de problemas que tenía la corona en el manejo de la gestión en la Nueva España. Y entonces la congregación de pueblos, debido a que hubo muchas epidemias, pero una particularmente en 1948, 49, que
devastó a los pueblos del centro de México y entonces se decide hacer congregaciones también con la ayuda de los frailes franciscanos para apoyar en la evangelización. Y esto no es un dato menor, porque no solamente significa que iban a ser cristianos, sino que toda la labor, digamos, de los artesanos va a empezar a tener una función definitiva en la construcción de los conventos y además en el ornamento del culto divino. Por eso no, desde ninguna duda, la siguiente semana se los voy a traer, ahí que quede como punto, pero poder encontrar documentos ya en 1550 que ya nos están mostrando a estos indios que han comprendido y entendido además esta nueva práctica y las incorporan rápidamente y empiezan a comprar todo el tipo de ornamento y ellos también aprender a la fabricación de instrumentos, a la fabricación de ornamentos para el culto divino. Entonces es un momento muy importante, este momento de congregación. Entonces empieza desde la década de los 40 todo este proceso y de fundación y de darles grados, ¿no? Entonces se les daba ciudad, villa, pueblo. Alrededor de la ciudad de Puebla tuvimos 5 ciudades muy importantes, pero verdaderamente muy importantes, nada menos que Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, Tepeacá y Tehuacán un poco más tarde. Bien, entonces, un aspecto fundamental fue la fundación de la ciudad de Puebla, que había sido anterior, pero el traslado de la catedral. Este es un punto que creo que a todos nos debe de importar, porque el traslado de la catedral de Tlaxcala a Puebla va a generar un requerimiento mucho mayor, por ejemplo, de músicos, porque no había suficientes músicos, y esto el maestro Maurión y yo lo hemos trabajado en algún trabajo conjunto que hicimos, no había suficientes músicos y van a necesitar de esta experiencia que ya tenían estos músicos indios y van a adecuar y ellos van a incorporar instrumentos, formas de fabricación de instrumentos y van a incorporar las formas de rituales mediante los cuales se van a llevar a cabo estos cantos. Y es en esta organización del mercado laboral, digamos, que se van a centrar las grandes ordenanzas de estas ciudades utópicas todavía, que encontramos con 2 ordenanzas. Una es la de las ciudades hospitales de Don Vasco de Quiroga, que tenemos, que ya conocemos. Y quisiera hablar rápidamente de unas muy interesantes, que Perdón, para mí son doctora, muy importantes, ¿sí? perdón, doctora, que por cierto, Vasco de Quiroga también formó parte en un momento de la Segunda Real Audiencia, junto con Exacto, Salmerón, uno de los que son los fundadores de fundadores de la Puebla. ciudad, ¿no? Y a nada más y nada menos a él le debemos que los documentos pictográficos sean reconocidos como legales para procesos judiciales, ¿no? Gracias a eso tenemos tantos documentos pictográficos. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero hablar? Y en algunos casos leer algunos aspectos puntuales. Lo que vamos a tener son las ordenanzas de Cuauhtinchan, ¿no? Que son muy cerca, que nos ilustran de cómo los frailes, evidentemente las congregaciones tenían que ver con los frailes y con el culto divino, cómo los frailes organizan el trabajo y organizan la vida dentro de los pueblos recién fundados. Y aquí tienen un papel muy importante los artesanos, a los que dicen, bueno, van a salir en cuadrillas de 20 y van a ser formados, en fin, no me quiero meter mucho en este aspecto, ustedes lo pueden leer, es un documento en náhuatl que tradujo el maestro Luis Reyes García y se encuentra en línea, lo pueden buscar. Pero ¿cuál es el punto que a mí me parece fundamental? Es que dicen, muy bien, los hombres y las mujeres van a estar divididos en veintenas y van a empezar a hacer el trabajo de campo. No me voy a detener ahí. Lo que me voy a detener un poco es, al contrario de estos, lo que tenemos son los artesanos. Ellos tienen que trabajar todo el tiempo. Ellos no pueden dejar de trabajar. Y por lo tanto, no van a ser en veintenas como se repartía el trabajo. Si ustedes creen que todos trabajaban todos los días, bueno, sí, pero no en ese trabajo que era para pagar un tributo o para el trabajo colectivo. Eso se repartían e iba siendo por veintenas dependiendo del barrio al que le tocaba.
Lo que nosotros hoy conocemos, todavía tenemos en algunos pueblos de Oaxaca, se conoce como tequio, ¿no? Eso es el tequio, el trabajo que se ofrece para la comunidad, pero aparte tenían su propio trabajo. Pero los artesanos, a ellos se les da un lugar muy especial. ¿Y cuál es el lugar especial que van a tener aquellos que están en las labores constructivas o que son escribanos o que son eh, incluso las mujeres que producen la comida, etcétera? A ellos se les va a dar un lugar muy especial y se les va a pedir que trabajen y que se inserten de una manera distinta. A ellos, por ejemplo, se les va a pagar, desde muy temprano se les va a pagar, su trabajo va a ser remunerado. Y en ese sentido quería yo, para no extenderme, quedar en un punto que me parece fundamental. La manera como los indios colaboraron y participaron en la obra de la Casa del Deán no fue como pago de tributo. Para la fundación de la ciudad sí, para la Catedral de Puebla sí, pero esta es una obra privada, por lo tanto no va a ser como pago de tributo. Algunos, al principio del siglo XVI, sí, algunos españoles pedían indios como merced real que el rey les diera para que construyeran sus casas. Esta casa, según entendemos, estaba construida. Entonces, a estos indios se les pagó su trabajo, es decir, vinieron como indios de servicio, lo que se conoce mediante un contrato. Se les da, algunas veces se llevó ante un notario, otras veces no. Yo no he encontrado ningún documento que pruebe esto, pero por la manera como se miraba, ellos venían, los contrataba quien los fuera a contratar, se les pagaba su estancia, su comida y también se les daba un sueldo. Ellos podían venir y trabajar en la Casa del Deán como artesanos. ¿Cuál es la relevancia de la manera como se mira esto? Bueno, desde las miradas locales, es decir, desde sus pueblos de origen, se les conoce y se les reconoce, a diferencia de los que van en el pago de tributo, que es un reconocimiento distinto, a estos que van en un servicio a una obra importante, se les reconoce básicamente como embajadores. Es decir, ellos representan la grandeza, el conocimiento, la relevancia de todo el pueblo. Y esto tiene un significado muy particular para los pueblos de los cuales son originarios. Y por lo tanto, no solamente reciben una remuneración económica, sino también reciben una remuneración social de reconocimiento y de prestigio. Entonces, bueno, yo nada más lo quiero dejar allí. Quisiera dejar para la próxima semana platicarles cómo es que esto se mezcla con la manera como ellos comprendieron su incorporación al sistema de devoción no español y cómo enaltecieron sus iglesias, sus misas, aunque no hubiera un cura presente, porque había muy pocos frailes también. Aunque ellos no estuvieran presentes, estos mismos indios lo van a hacer de mutuo propio, usando sus recursos propios, sus recursos comunales, pero también ofreciendo sus conocimientos. Y eso es algo que quisiera dejar para la siguiente semana. Solo una intervención cortita, un minuto. Lidia, me ha encantado, me encanta que hayas enfatizado en que se les pagaban a estos indios en general, pero sobre todo, obviamente, las obras importantes y la de la catedral o la de la Casa del Deán lo eran, pero me ha gustado mucho que hayas, como digo, enfatizado en que se les pagaba estancia, se les daba un sueldo, se les daba comida, y yo he llegado a ver en los libros de fábrica que se les daba chocolate. En los libros de fábrica de la catedral está incluido en las listas bueno, pues se registra todo el dinero que sale, todo lo que se tiene que ver con la fábrica espiritual o material, se registra, y me he encontrado con que se les daba chocolate. Incluso de aguinaldo, incluso como aguinaldo. Sí, aguinaldo también. Sí. Sí, que era muy importante, sobre todo para los que vienen de la Mixteca, ¿no? Para todos, pero en especial para los de la Mixteca, porque además era ritual, era una bebida ritual, ¿no? Y lo sigue siendo, y lo sigue siendo. Pues sí.
estamos hablando del trabajo indígena, de la mano de obra, de la creatividad de los oficiales y de los artesanos indios, de los maestros oficiales que colaboraron en estas primeras obras y en muchas otras obras más durante los siglos, actualmente también, en las primeras edificaciones de importancia en la ciudad de Puebla. Es por eso que ha sido para nosotros fundamental que la doctora Lidia Gómez nos dé esta perspectiva de la organización del trabajo, porque, como lo veremos más adelante, la Casa del Deán es un producto de este primer trabajo, de estos primeros esfuerzos por edificar y por construir esta ciudad, en una época en que el deán se queda al frente de la catedral y del obispado, que son varios años antes de la llegada definitiva del obispo Diego Romano en 1578. Esto es importante apuntarlo porque las fechas que vamos a estar dando para la construcción de esta casa es como una fecha central, es el año de 1580, y para la portada, y como una fecha posterior para el fin de los trabajos pictóricos de los murales que se encuentran adentro de esta casa, es el año 1584, ya que existen algunos recibos de pago por la decoración de estas estancias. Sin embargo, la casa, como dijimos la vez pasada, el deán la adquirió poco después de 1570, 1574, a la viuda de Calahorra, un personaje conquistador importante de Puebla, y la comenzó a reedificar. Hoy día, en la escalera moderna que da acceso al pequeño museo que alberga los murales, que es una escalera ya construida después de 1953, se ve en el muro empotrada o ahí resguardada la portada original de la casa. Está adentro, varios metros adentro, lo que nos hace pensar que hacia la calle había un pórtico, unas arquerías, que era también común en este tipo de casas de Extremadura, como hemos visto por algunas imágenes de la época que nos ha franqueado nuestro amigo Toño Molero. Yo quería comentar precisamente que el deán de la plaza pues es alguien, remarcarlo un poco, es alguien que se había formado en la Universidad de Salamanca, posiblemente se ordenó de órdenes menores, era bachiller cuando vino al Nuevo Mundo en 1535, pero es posible que sea un poco coincidente con Fray Bernardino de Sahagún, quien también pasó por Salamanca. Entonces, Sahagún nos da muchas pistas a todas las personas que estudian arqueología, etnohistoria, etcétera, sobre las maneras de proceder las maneras culturales de los antiguos mexicanos, gracias a todos los datos que pudo reunir en Santiago del Tlatelolco de voz de los ancianos indígenas. Esto es interesante porque ya dijimos que el deán estudió retórica, estudió latinidad, estudió gramática, geometría y aritmética. Es decir, estaba formado en las artes liberales. Esto es importante porque eran digamos, las ciencias que dieron paso algunos años después a las nuevas facultades de universidades y colegios, pero aquí todavía estamos en un régimen tardo medieval de los estudios universitarios. Entonces era un tipo que muy joven, bachiller, tenía una gran formación. La historia rápidamente voy a retomar un punto que es realmente apasionante. Él llega en la expedición de Hernando de Soto en 1535, que venían a la conquista de Florida. Él no venía a tierra firme de este lado, a lo que sería la Nueva España. Llegan a Cuba, se refaccionan en Cuba y pasan a la bahía de Tampa, en la parte occidental de esta península. Y ahí viene la historia ya, digamos, de aventura de nuestro personaje. Es una historia peliculesca, por decirlo así, ya que de los 2000 castellanos mueren la mayoría, quedan unos cuantos, salen huyendo, sobre todo de los pantanos y de los mosquitos que se los acaban en la Florida, mueren de inanición, sin agua,
comiendo lo que fuera, bordean el Golfo la parte norte del Golfo de México y llegan hasta el Río Grande. Realmente es un territorio enorme en el que recorrieron al rodear la península y salir de Tampa, y llegan al Río Grande. En el Río Grande había una comunidad cuyo cacique era un señor que le llamaban Quihualtanqui. Esta comunidad pues eran guerreros, eran fieros, y los persiguen, los capturan, y de ahí logran escapar, pierden a los pocos caballos que llevaban, y como eran buenos marineros, hacen una balsa y salen navegando al Golfo de México, y se orientan muy bien y llegan al Pánuco posteriormente, y de ahí algunos viajan a la Ciudad de México y otros en ese decepcionante viaje de conquista, de esta nueva etapa de la conquista de Florida, van por el Golfo hasta Veracruz para tratar de regresar a la península española. Ya dijimos que el DEAN se ordena poquito antes de 1545, es decir, 10 años después de esta epopeya en la Florida, y va a Oaxaca. Esto es importantísimo porque en Oaxaca ya dijimos que él va solo, como un párroco diocesano, a fundar parroquias, en muchos de los casos. Está en 9 parroquias, pero no las voy a repetir, pero sí está en la costa, en los valles centrales, en las Mixtecas, y llega incluso a Tehuantepec, a la comunidad de Huamelula. Imagínense caminar en brechas, llevando un burrito nada más con sus bienes y llegar hasta Tehuantepec. Si hoy día lo pensamos en automóvil al salir de Oaxaca, imagínense nada más atravesar toda ese sistema montañoso para llegar hasta allá, para ir a fundar una parroquia. Entonces él se hizo de suficientes armas, ya dijimos que es un buen retórico, y eso lo hizo seguramente un magnífico orador. Entonces es una manera diferente, yo pienso, de llevar el evangelio a estas comunidades zapotecas y después mixtecas, porque no las está llevando un fraile, no por menospreciar a los frailes, pero no todos tenían la formación de un fray Bernardino de Sahagún o de un Motolinía, ¿verdad? Entonces es una manera distinta de llevar el evangelio y una manera de la doctrina y una manera distinta de aprender la cultura de estos pueblos. Porque este hombre, por su formación, es un verdadero filólogo, y él no va a estar, digamos, al margen de tratar o de no tener la curiosidad de acercarse a la lengua. Aprender una lengua en 1500, después de 1545 y antes, para un europeo, significaba también aprender aspectos culturales, como lo es hoy, pero en este caso es especial, aspectos culturales y de la religión de estos pueblos mesoamericanos, porque en la lengua va inserta mucho del lenguaje religioso que se tiene que aprender. Después el rey, en algunas ordenanzas, pedirá que aprendan pronto español, ¿verdad? Pero también se va a pedir que estos sacerdotes se puedan ordenar a título de lengua para que puedan enseñar la doctrina en las lenguas indígenas. Entonces, no solo es aprender la lengua para la doctrina, en el caso del deán Tomás de la Plaza, sino es aprender la cultura y adentrarse en el mundo mágico religioso, que era la esencia de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. Seguramente vio aplicar los calendarios agrícolas, los calendarios de las fiestas, seguramente vio cómo los desplegaban, cómo hacían ceremonias, cómo hacían rituales especiales en los ríos, etcétera. Si en el siglo XVII tenemos procesos de este tipo que están muy bien estudiados, procedentes de varios archivos, los principales son los del Archivo General de la Nación, imaginemos posterior a 1500, poco posterior a 1545, seguramente le interesó recopilar estos códices hasta el último momento de su estancia en Oaxaca, ya que en Puebla tenemos 2 códices mixtecos, más bien 2 códices oaxaqueños, el códice de Yanguitlán, ¿verdad? Y el códice de Tejupan,
Uno de ellos lo ha estudiado la doctora Lidia, es un libro que tiene asentada una serie de cuentas que se ha pensado que podrían ser de una caja de comunidad, pero también pueden ser las cuentas de una fiscalía indígena. Y ahí se ve claramente que el año en que el DEAN viene a Puebla, que es 1564, coincidentemente es el último año que se anota en ese documento. Entonces el DEAN pudo haber recorrido parte de la Mixteca en esa visita episcopal o en esa visita eclesiástica que le encomendó su coterráneo, el obispo Fray Bernardo de Alburquerque, que ya dijimos es quien lo promueve finalmente al deanato de Puebla. Bueno, esto nada más para remarcar estos aspectos biográficos. Se supone que nació el DEAN en 1519. La fecha no la tenemos de ninguna partida de bautismo. La tenemos más bien de algunos documentos judiciales en los que él declara su edad. Y haciendo cuentas, caemos más o menos en el año de 1519, aunque pudiera ser algunos meses antes o algunos meses después, como es lógico. Muere en 1587, se había dicho que anteriormente que había muerto en 1589, pero todos los documentos, el testamento, etcétera, etcétera, nos apuntan a la nueva fecha. Entonces, al terminar la decoración de su casa en 1584, pues pudo disfrutar 3 años de esas estancias decoradas. La primera de estas estancias es su habitación, su recámara. Él dice que en su testamento, que en su recámara tiene un retablo a la pureza de María. Este retablo seguramente no es que sea un retablo como los que imaginamos, de grandes dimensiones en las iglesias, sino una pequeña hornacina portátil que seguramente colocó en un nicho que está en esa habitación. Entonces era un retablito pequeño. También pasa lo mismo cuando se habla de retablo en esta época que cuando se habla de torre. Ya Toño nos ha hablado un poco de esto por los balcones en esquina, que también son muy de la zona de donde proviene el deán de la plaza. En esta primera habitación, que es la que vamos a reseñar rápidamente, se encuentra una cabalgata de las sibilas. Las sibilas son estas sacerdotisas de la antigüedad, grecolatina, que tenían sus santuarios o sus oráculos en regiones del Mediterráneo, y los oráculos eran llamados según el lugar donde se ubicaran. Por ejemplo, uno de los más famosos es el de Delfos, y ese le da nombre a la sibila délfica, de Delfos, Délfica. El oráculo o el santuario de Cumas, y la sibila es la sibila cumana. Ahí estamos viendo uno de los triunfos. Voy a tratar de compartir unas imágenes para seguir hablando en quiénes son estas mujeres sacerdotisas. A ver, voy a entrar, gracias. ¿Y qué papel tienen en estos murales? Estas sibilas, estas sacerdotisas, son, como ya lo dijimos, las encargadas de estos santuarios en el mundo de la antigüedad, pero en la Edad Media se trata de un asunto literario que trata de, digamos, de recuperar estas tradiciones sibilinas, de estas profecías, de estas profetisas, y tienen un carácter litúrgico. Tienen un papel importante en determinadas fiestas, como la fiesta de Navidad o la fiesta del Corpus Christi. Aquí estamos viendo un documento español que se llama Discursos Festivos, en que se pone la descripción del ornato e invenciones que en la fiesta del Sacramento de la parroquia colegial de San Salvador, por ejemplo, y aquí habla como en esta fiesta del Corpus o del Sacramento, va a haber un desfile de sibilas. Vean, aquí tenemos a la sibila de Cumea, así le llaman. Hay un verso que la describe y una serie de indicaciones de cuál es su papel litúrgico o paralitúrgico en estos desfiles, en estas fiestas importantes. La sibila de Samos, la sibila Sama, con sus atributos que también se describen, y también estas sibilas cantaban en estos recorridos.
había algunas sibilas que podían, por ejemplo, en la Navidad, decir un cántico, el canto de la sibila. Este es un documento que recientemente se identificó de la Biblioteca Nacional de Madrid, donde tenemos un nuevo oráculo sibilino cantado, y veamos cómo dentro de este ritual, que es un poquito mixto, ¿no? Que no es propiamente litúrgico, hay la presencia de estas sacerdotisas, ya de una nueva tradición literaria, cantando y ornamentando este tipo de fiestas. Pues estamos aquí ya en los murales, que tienen un significado importante, porque ya dijimos que hay una cabalgata de sibilas. En los murales de la Casa del Deán tenemos estas decoraciones que enmarcan al desfile de las sibilas, donde tenemos elementos elementos paganos, tanto europeos como esta centauresa, que aparece desde luego en algunas mitologías antiguas, en el propio Ovidio, y a estos seres, a estos monos, osomatlis, que además vean ustedes que llevan un pendiente, un arete, que es importante porque era también un atributo de los dioses, y llevan también en las muñecas, llevan unas pulseras de chalchihuites. Nos están hablando no de un animal cualquiera, sino de un dios, que además tiene la vírgula de la palabra porque está diciendo algo, posiblemente está profetizando, como lo harían también las centauresas en la mitología. Este es un esquema de la misma, un calco, y nada más les paso algunas similitudes que existen, por ejemplo, en el Códice Florentino de estos osomatli, de estos monos, el simbolismo tan importante de estos animales. Aquí vemos a este mono también con el mismo tocado. Y aquí tenemos, estamos ya en los triunfos. Voy a tratar de regresarme un poquito para que vean ustedes el desfile de las sibilas. Voy un poco para atrás, despacio, para que no se me atasque aquí la máquina. Bueno, estos son algunos de los modelos que Helga von Kugelgen pudo identificar en la cabalgata de sibilas de Puebla. Este es un textil de mediados del siglo XVI, que es de los pocos fuentes donde también aparecen sibilas cabalgando. Aquí voy un poco hacia atrás. Tenemos una de las sibilas. Arriba está la profecía, que es como, yo siempre digo que es como un cómic, porque en el estandarte que ella lleva aparece el atributo de la sibila, pero en el circulito aparece la profecía, que ahora en esta tradición literaria medieval, las sibilas van a profetizar ahora la historia sagrada de Cristo, en este caso. Ahí tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo, a la sinagoga con el testamento antiguo, con la palabra antigua, y roto el estandarte, y tenemos a esta sibila, que es la sibila eritrea, con la profecía de la anunciación, pero en el estandarte va su atributo, que son las azucenas, que es un atributo, es un emblema mariano. En la Casa del Deán tenemos, rápidamente me voy, el Antiguo Testamento simbolizado por la sinagoga, que lo vemos aquí a la izquierda, a la derecha la sibila eritrea, y ahí hay una serie de textos que ustedes pueden ver, donde esta sibila profetiza a la edad de 20 años, y tiene su atributo que ya decimos, y lo que profetiza. Helga von Kugelgen ha demostrado las distintas tradiciones de los libros o de los oráculos literarios, de donde toma el Deán, que toma el Deán como fuentes, que son varias, ya que en algunos oráculos aparecen 10 sibilas o 12 o 14. El Deán hace una interesante combinación de distintas fuentes y crea una propia versión. También entre los oráculos, entre las fuentes sibilinas, también a veces se cambia el nombre de la sibila, o se cambia el atributo, o se cambia la profecía, y es una cosa compleja, pero se pudo acercar muy bien a las fuentes la doctora Helga. Después viene la sibila de Samos, la Samia, dice ahí la edad en que profetiza, según esta tradición literaria. Esto es en el muro sur.
Ahora vamos al muro oeste, donde, bueno, aquí ya estamos en el, perdón, las tengo, como voy para atrás, las tengo un poquito en desorden, pero está la Sibila pérsica, que profetiza la edad de 30 años, está la Sibila europea, está la Sibila cimeria posiblemente, la Sibila tiburtina, está la Sibila de Cumas, la Sibila cumana, que en este caso profetiza, según la fuente, a la edad de 30 años, está la Sibila délfica, que profetiza de 20 años, está la Sibila del Espontia, la Sibila Espóntica, y en el muro oeste finalmente tenemos posiblemente a la Sibila frigia y posiblemente a la Sibila líbica, quienes están profetizando otras partes de la historia cronológica sagrada de Jesús. Estas sibilas al final profetizarían la, la muerte de Jesús y la otra, la resurrección. Entonces estamos hablando de una serie de temas y de personajes míticos que tratan de espiritualizar la historia de Cristo para darnos un ejemplo, digamos, doctrinal. Aquí tenemos otra parte de las cabalgatas, esta puerta que da acceso a la actual entrada. Eh, También el paisaje de estas cabalgatas civilinas es interesante, ha sido estudiado también, se ha estudiado la taxonomía de los diversos animales que aparecen. La mayoría de ellos son animales locales, animales de la tierra, aunque hay otros animales también europeos. Si bien la historia cronológica de Cristo, de la historia sagrada de Cristo, va de izquierda a derecha en la lectura de los murales, curiosamente los caballos vienen cabalgando al revés, de derecha a izquierda. Es decir, va la historia de manera continua, pero los caballos al revés nos están simbolizando que todas estas profecías tienen sus fuentes en los profetas de las Escrituras o del Antiguo Testamento. Por eso es que regresan a la palabra antigua y regresan al Testamento para ir a brevar en las fuentes de la profecía de las Escrituras. Aquí tenemos el muro poniente. En el muro poniente al centro, abajo había una puerta más pequeña, un vano que daba acceso a las salas de los triunfos. Ahí está el escudo del deán Tomás de la Plaza, que también ha sido estudiado. Y veamos cómo las cenefas con las centauresas y los monos enmarcan la escena principal de la cabalgata de las Sibilas y nos recuerdan una vez más que, digamos, este paganismo, tanto europeo como del mundo mesoamericano, está siendo superado o está siendo reorientado hacia la historia cristiana. Aquí tenemos otra de las escenas, la que veíamos al principio. Y un elemento interesante aquí, perdón, en las cenefas que enmarcan las escenas son también que están montadas sobre unas arquerías y en la parte central de cada uno de los arcos hay una planta, una planta sagrada. Algunas de estas plantas sus taxonomías han sido identificadas. Se ha trabajado mucho, recientemente hay nuevos estudios norteamericanos, pero ya se ha intentado identificar las taxonomías desde tiempos de Grusinski. Después hubo otros estudios a cargo de otros investigadores. La propia Helga von Kugelgen revisa el Códice Badiano, revisa el Códice Florentino y otros documentos también de botánicos, por ejemplo, la historia natural del doctor Hernández, y han sido identificados y la mayoría de estas plantas pues suelen coincidir con algunas plantas de tipo psicoactivo. Es decir, estas son plantas dioses, pero también son plantas medicinales, son parte de lo que el deán de la plaza conoció en estos antiguos rituales de los indios mixtecos y zapotecos. Yo creo que por aquí lo puedo dejar para dar paso a
la presentación de Toño, que nos va a hablar ahora sí de murales afuera, de puertas afuera, de los espacios urbanos de esta casa del DEAN. Muchas gracias, Gustavo. ¿Se me oye bien? Se oye muy bien. Ok. Bueno, creo que desde la plática anterior la intención, la estamos consiguiendo, la intención principal es o era, y va a ser en la siguiente, el poner de relieve esta casa, el DEAN Don Tomás de la Plaza. Obviamente, por la importancia de sus murales, la importancia de la propia casa en sí, su ubicación y la importancia de su portada. La doctora Lidia ha hecho hincapié sobre el trabajo o la interacción de los artífices indígenas o cómo funcionaba esto en estos primeros siglos de la formación de la Puebla de Los Ángeles. Gustavo nos ha trasladado al interior con los murales, se ha reservado una sala estupenda para la siguiente plática y yo voy a volver a reincidir un poquito sobre la casa, pero principalmente la importancia de la portada, como hemos dicho, como laboratorio o de la catedral. Voy a ponerles a ver si puedo compartir una presentación que tengo. Creo que sí. ¿Se ve, no? Sí, breve. Muy bien. A ver. Un momento, a ver si arranca. Acá. Bueno, para situar la importancia de la Casa del DEAN como mantenemos, lo más importante es colocar a la figura del DEAN, Don Tomás de la Plaza, como el eje principal sobre el que pivota la configuración de la ciudad de Puebla y de su nueva catedral, que se comenzó tan solo un año después de adquirir en la casa, en 1575. Se comenzará. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de imaginario y que actualmente para un poblano que se precia de serlo, y yo, aunque madrileño, me precio de tener mi trocito poblano, mi gran trozo poblano. Nadie es perfecto, Antonio, nadie es perfecto. Sí, exactamente, nadie es perfecto. Para cualquiera que nos preciemos de poblano, la catedral, las calles, el trazado del urbanismo de la ciudad y con sus cuadras ortogonales y el escudo de la ciudad, que todo el mundo conoce, con los ángeles tenantes, nos conforman una imagen que tenemos todos cuando pensamos en los iconos de Puebla. Me gustaría que nos fuéramos hacia atrás y que pensáramos como alguien del siglo XVI, XVII, incluso del XVIII, ya que en el XIX sufrió variaciones la Casa del DEAN. Y pensáramos que la Casa del DEAN, esta casa que estamos comentando, fue o perteneció a ese mundo icónico como otra imagen, ya que aquí tenemos la concesión del escudo de armas, como bien digo, con los ángeles tenantes de la ciudad, en un documento del Archivo de Indias. Esa casa debió de formar parte importante del ideario, de este imaginario poblano, ya que se situaba tan solo una cuadra, como vemos aquí, remarcada en amarillo, de la catedral y ocupaba no despreciable tamaño de un octavo de lo que se considera lo que era una manzana, una cuadra. Cada cuadra de la ciudad tenía 200 por 100 varas y se adjudicaron mercedes de un solar de vivienda que correspondía a un espacio cuadrado de 50 por 50 varas, que corresponde a 1.740 metros cuadrados, nada menos. Tenemos que tener en cuenta que esta casa era especial por varias cuestiones. Disponía, como la tradición romano-andalusí, española poblana dictaba, un patio central y unas arquerías en 2 pisos alrededor, cosa que sí que era inusual en esa época. Era una casa no solo grande, ocupaba un octavo de una cuadra,
sino que tenía estos 2 pisos y normalmente tenemos que hacernos a la idea de que todo lo de alrededor, aquí estaría el Palacio Arzobispal posteriormente, estaba o bien construido como mucho hasta una sola altura o incluso mucha parte en solar. Eran solares tan solo cercados porque el cabildo obligaba a los dueños, a los vecinos, propietarios, que los cercaran porque si no se los podían quitar, expropiar. Antes ha hablado Gustavo de una torre, y él, en el testamento del deán habla de que está en su torre y está viendo la obra en marcha de la catedral. O sea, está desde esta esquina, se ve el puntero, ¿no? ¿Se ve el puntero? Sí. Desde esta esquina no llega a ser una ventana o un balcón en esquina, pero pudo serlo en su momento, y desde aquí, que era su sala, él ve la obra en marcha. Estamos hablando de que desde esta esquina vería la obra en marcha. Esto es el tramo de obra que construye Francisco Becerra. ¿Quién es Francisco Becerra? El deán hemos comentado que se hace con la casa en 1574 y un paisano suyo, pero paisano del pueblo de Trujillo, de la ciudad de Trujillo, no de Alburquerque, llega a la Nueva España en 1573. Es solicitado por el encomendero de Oaxaca, Gonzalo de las Casas, que es de la misma ciudad de Trujillo. De hecho, para él ha trabajado en Trujillo haciéndole la portada y varias piezas y habitáculos dentro del Palacio de Santa Marta, y que lo reclama para venir a trabajar en el convento de Llano Itlán, que estaba bajo su patrocinio. Aquí vemos en esta imagen las únicas 2 habitaciones que se han conservado con pintura, y aquí estaría la doble ventana de la torre que él vería la catedral en este sentido. Esta es la portada del deán, que, como bien decimos, era una casa en dos pisos y tenía un tercer cuerpo de ático con el escudo, lo cual la convertía en absolutamente inusual y un ejemplo único durante muchos años. Hemos aludido a la fecha de 1580, está aquí, de 1580 para la finalización de la portada, y que coincide, curiosamente, con la marcha del maestro mayor de la catedral, Francisco Becerra, a tierras del Virreinato de Perú. Podemos asegurar, este es el Palacio de Santa Marta en Trujillo, podemos asegurar que no solo el encomendero influyó para que Becerra se convirtiera en el maestro mayor de la catedral, sino que también algo tuvo que ver el deán, que en ese momento estaba, como bien ha dicho Gustavo, al frente de la obra, fábrica y de todo lo que salía y se construía desde la diócesis poblana. En el 74 se conocerían y el deán seguramente un hombre culto, como hemos comentado, y que tenía conocimientos de aritmética y de geometría, hablaría con él y le propondría realizar la portada de su vivienda, y mientras pensaban, o todavía no había sido nombrado como maestro mayor de la catedral. El deán había sido uno de los más importantes personajes del cabildo que abogaba por la construcción de una nueva catedral, ya que la vieja pues, estaba literalmente hacia aguas. En 1570 mandó una carta al rey diciéndole que la catedral vieja no sirve y que habría que construir una nueva. Con lo cual podemos decir que Becerra y el deán don Tomás y Becerra, son los 2 artífices de este proyecto urbanístico y religioso que se está focalizando en estas dos manzanas, la manzana o cuadra de la catedral y la cuadra donde se está construyendo su casa. Becerra está tan solo hasta 1580 y no está documentado que la portada sea de él, eso lo quiero dejar claro, pero a mi modo de ver, para mí sí es traza y obra suya, porque de hecho llega en el 74, el deán, son muchas coincidencias.
es el maestro mayor quien va a hacer la portada, sino él, una portada de estas características. Y Becerra deja, que es algo muy importante, trazada la catedral con un proyecto de tal magnitud y potencia que no necesitó de variación alguna posterior para todo lo demás que se construyó. Aquí les voy a compartir, un pequeñito video, nada, sobre lo que construye Becerra y lo que deja en 1580 cuando se va. Deja terminada la portada del Deán, que es la que continuamente hablamos como laboratorio, ya que se finaliza y todo lo que utiliza en ella, tipo de columnas, medidas, entablamentos, tipo de entablamento, es lo que plantean en estos inicios, que solamente deja el lado sur y la cabecera hasta la altura de las cornisas de las capillas. Este es el estado de la fábrica que dejaría Becerra. Trazada y solamente construido, pero el proyecto es tan sumamente potente porque ya deja, con este poco construido, deja dadas las medidas de las capillas, las medidas de las naves, porque la nave central viene delimitada por este crucero que ya lo marca y por la capilla mayor, y deja la nave lateral, también las naves laterales delimitadas. Y una cosa muy importante, incluye en el buque del templo la sacristía y la sala capitular, que a día de hoy es el sagrario, la parroquia del sagrario, definidas e insertas dentro de este bloque, como estaba en Jaén, en la Catedral de Jaén, que es coetánea con esta. Perdón. La catedral es un compendio, es un tratado de arquitectura y de proporciones que vienen derivadas nosotros mantenemos que vienen derivadas de la portada del Deán. Aquí tenemos la planta, está diseñada sobre nuestras medidas, sobre las medidas que tomamos nosotros, toda una serie de planimetrías y levantamientos en 3D, en la cual vemos perfectamente cómo se aunan una proporción dupla, en donde podemos situar al hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que nos marca perfectamente, nos deja delimitado el espacio de la cúpula. No solamente tenemos esto, sino que en alzado la catedral planteada por Becerra llegaría hasta aquí, solamente cubriría todas las naves a la misma altura, las 3 naves principales a la misma altura, y como bien estamos viendo, estamos ante una proporción áurea perfecta en lo que traza Becerra. Pero no solo en lo que traza Becerra, sino que posteriormente el obispo Palafox decidirá elevar la nave central para que entre más luz. Ya entraba luz en la catedral, pero más bien es un estilo, una nueva moda. Sube la nave central, pero respeta el sistema de proporciones y vuelve a elevar la nave a una proporción dupla, que es la misma que tiene en la catedral, como hemos dicho, y la ciudad también. O sea, las cuadras tienen 200 por 100 varas. Entonces, volvemos a tener otra vez la proporción áurea con la espiral de Fibonacci aquí, que la tenemos en las naves de capillas, las naves laterales y la nave central. Volvemos a insertar el hombre de la proporción del hombre de Vitruvio y vemos que es correctísima, vamos. Estamos hablando, ahora mismo estamos poniendo metros y centímetros, en aquel momento se trabajaba en varas y sobre todo en pies y medios pies. Hay unas ligeras diferencias, pero vemos que se están siguiendo un sistema de proporciones muy claro. Así hubiera sido la Catedral de Becerra, con todas las naves y con 4 torres, que ese era el proyecto también, que tenía 4 torres en las esquinas, donde vemos en la nave central y en este caso en el crucero al hombre de Vitruvio y en las laterales a la proporción áurea. Esto dejará marcado junto todo este tipo de proporciones utilizadas de corte humanista europeo, junto con un patrón que utiliza para la construcción, tanto en la macroestructura como en todas las piezas que componen la catedral y la portada del Deán, inmediatamente anterior,
que tienen la medida 1,5 pies, que es lo mismo que 42 centímetros, el otro día lo adelanté, y que corresponden con un molipitli náhuatl. Es una medida muy usada por ellos también. Esto se puede subdividir en 6 palmos de la medida castellana decimal, y en el sistema náhuatl se subdivide también en una medida específica muy utilizada por ellas, que ahora mismo tiene un nombre endiablado que no me acuerdo. Disculpe. Entonces, vemos que aúna dos sistemas, dos concepciones, dos maneras de ver una construcción. Esto quedará como sello de identidad absoluto, no solo en la catedral, sino en la ciudad. O sea, en la catedral vemos que la proporción áurea se repite en las portadas que se construyen posteriormente y se ha elevado ya la nave central. Esa es la portada sur, esta es la norte, y este molipitli al que hacemos uso y el sillar que utiliza de 0,42 en la catedral, en las partes más antiguas, esto sería la cornisa de la altura de capillas, tenemos los sillares españoles, que yo he denominado españoles, que tienen 42 centímetros, 1,5 pies, que se imbrican perfectamente con 3 sillares de corte indígena provenientes de material de derribo, desecho, de construcciones prehispánicas de los alrededores de Puebla. Posiblemente el de Cholula vendría muchísimo, porque la gran pirámide de Cholula debía ser como una fábrica de material enorme. Aquí hemos estado viendo el muro de la cabecera, esto es el muro sur, donde estamos en lo mismo. 3 sillares corresponden con cada sillar de tipo español, aquí lo tenemos. No me salía la palabra, Macpali, de los palmos en náhuatl. Y esta medida de los 0,42 o el molipitli náhuatl, resulta que se queda en ese imaginario que queremos buscar de Puebla, pues resulta que no es solo su escudo, su catedral, sino que va más allá, y tenemos interiorizado, intelectualizado en nuestro imaginario de poblanos una medida que nos es patente en el día a día, en todo lo que es la traza de la ciudad de Puebla. La tenemos en el atrio de la catedral, en todas las lajas del atrio de la catedral, que se termina en 1784, y la tenemos en las partes pétreas de la ciudad, en las esquinas o galápagos que se ponen para fortalecer las cuadras. Tenemos esa medida. La tenemos en las lajas y en las partes bajas de los zócalos, por ejemplo aquí en el barrio del Artista, y las tenemos en edificios mucho más modernos, ya en el siglo XX, donde las partes que se hacen pétreas mantienen esa medida de 0,42. Con lo cual hemos interiorizado, se nos ha metido en el imaginario una concepción de la arquitectura que viene del siglo XVI, y viene gracias a 2 personajes, el deán de la plaza y Francisco Becerra. En el estudio que estamos haciendo, que les hablaré a la semana que viene, o les hablaremos más bien a la semana que viene, con el que hemos mencionado antes, José Luis Escalera como gestor, Gustavo Moleón y Arturo Saavedra, subimos a la Casa del Deán arriba y comprobamos con un metro que las medidas de los sillares nos arrojan este 42, o son subdivisiones o múltiplos de este 42 o molipitli, usado posteriormente, e insisto, posteriormente en la Catedral de Puebla. Aquí me he permitido la osadía de sacar al maestro Mauleón y a José Luis Escalera, y porque es una fotografía que da muy bien la idea de cómo el deán, desde su azotea o desde abajo, desde su ventana, veía perfectamente la obra en marcha. Vamos a hacernos a la idea de que esto no existía, y es muy posible que la parte de abajo todavía no existiera en ese momento. Habría que revisarlo. El patrón está utilizado en todos los componentes de la fachada del deán. Los 42 centímetros están en las basas, como está un múltiplo en las basas de la catedral, está en los fustes, en las cornisas, como bien he dicho. Y hay otro elemento que utiliza por primera vez en la portada del deán Becerra, que se repetirá hasta la saciedad después en las iglesias poblanas, que son los llamados bastones, que son
estas piezas que cierran las acanaladuras del fuste estriado, o sea, tapan la subconcavidad, y que cubren hasta un tercio exacto del fuste, de la misma manera que se hizo después en la catedral. Insisto, esto se hace después, y como se había hecho, se estaba haciendo en Jaén, exactamente igual por el maestro Ander de Vandelvira, que es de donde se ha tomado la catedral de Jaén como referente de las americanas y concretamente de la de Puebla. A manera de contraestría, ¿verdad? A manera de Sí, contraestría. exactamente, a manera de contraestría. Es buscando ya un claroscuro. Hay que tener en cuenta que en las que están en el exterior, en las portadas, no, pero dentro de la catedral la iluminación era con velas, entonces siempre se está buscando ese claroscuro, ese contraste entre luces y sombras para, bueno, pues darle de alguna manera un mayor lucimiento al edificio. Al igual que la catedral de Puebla, y sus portadas y su cúpula, como hemos visto, ha sido repetida hasta la saciedad en Puebla y en la diócesis poblana. La portada del deán fue reinterpretada a lo largo de los años, como aquí tenemos una mucho más austera, solamente es de piedra el cuerpo bajo, en la casa del canónigo Vera, que es contigua a la casa del deán, en la 7 Poniente, la que creo que se llegó a llamar incluso la calle de los canónigos, ¿no, Gustavo? Sí. Esta. Bueno, más bien es la calle de la Concepción, pero ahí en esas dos calles vivieron desde un principio, fueron solares que ocuparon canónigos. Ajá. Por lo Aquí menos desde la tenemos, segunda mitad del siglo XVI. ok. Justo en contraesquina, enfrente, sobre la 16 de septiembre, tenemos la casa que ocupó una de las sobrinas del deán de la plaza, que falta de un cuerpo, incluye el escudo en el ático, en el frontón del segundo cuerpo, pero tenemos la misma disposición, un balcón y una planta baja adintelada. O la portada, esta es muy posterior, la portada de lo que fue la Alhóndiga de Puebla, que aunque mantiene algunos elementos antiguos del 16, tiene esa misma concepción, el primer piso, el segundo piso con un balcón y el escudo. Y para cerrar, no quiero nada más que mostrarles, es una pincelada hecho en 2 momentos, el próximo día les mostraré mucho más sobre lo que estamos tratando de llevar a efecto, reconstruir el tercer cuerpo de esta importante portada de poblana, donde se alojaría el escudo, que hoy en día está cercenado desde la época de la independencia, está cercenado a esta altura más o menos, y la idea es reconstruirlo hipotéticamente sobre el papel. Y bueno, si se pudiera llevar a efecto hacer algún tipo de reconstrucción posterior y colocación en el museo, o ya veríamos qué, se haría. Por mi lado, nada más que terminar diciéndoles que para mí esta portada, lo que ya les puntualicé la última vez, no me parece que esté adscrita a ninguna regla o patrón de los que hemos establecido los historiadores del arte, sino que me parece una portada que es absolutamente mesoamericana, tan mesoamericana como lo son las pirámides de Teotihuacán, que se conformaron por diferentes culturas, no solo por una, aunque se tiende a unificar ese periodo prehispánico, sino que fueron producto de diferentes culturas y diferentes maneras de ver la arquitectura y la mística que hay en torno a ellas, o la simbología que hay en torno a ellas. Esta portada para mí sería en ese aspecto una portada absolutamente mesoamericana y única. Sí, por supuesto que doctor Molero se refiere al sistema de proporciones. Sin embargo, existe todavía la discusión entre los historiadores del arte acerca de la exacta adscripción estilística de esta portada, pero todos coinciden en el manierismo, en el estilo manierista, ¿no, Toño? Sí,
Todos coinciden en eso, pero yo creo porque también el manierismo ha sido como el saco a llenar entre el Renacimiento y el Barroco, ¿no? Como algo de... ¿Dónde lo metemos? Vamos ¿Dónde lo a, metemos? exacto. Hay que tener en cuenta, ya cada vez menos se van haciendo estos compartimentos estancos, pero hay que tener en cuenta que la historiografía del arte ha tendido a decir el Renacimiento, el románico vale aquí, de este año a tal año, el gótico vale tal a tal, y prácticamente es inamovible un año, una fecha. Yo creo que hay edificios o construcciones como son las catedrales, como bien decía mi profesor y amigo, el doctor Navascuez, una catedral no se ascribe, no es ni renaciente ni barroca, es un edificio único. Y en el caso poblano estamos ante un edificio mucho más único, porque aúna, como hemos dicho, o como nos ha comentado la doctora Lidia, el trabajo, ese trabajo indígena, que deja una impronta que no está a la vista. O sea, nosotros estamos viendo esta portada y vemos un edificio europeo. Pero ante todo lo que yo les he contado, y podría contarles, lo veríamos de otra manera, porque y lo veremos a la semana siguiente, cuando establezca el sistema de proporciones que tiene la portada y veamos qué sirvió de laboratorio o de taller de trabajo para la construcción de la catedral. Sí, aquí es interesante nada más puntualizar un poquito en el sentido de que el deán de la Plaza deja España en 1535. Él vio cosas muy distintas a las que vio Becerra posteriormente, independientemente de los tratados, tanto españoles como italianos, los tratados de arquitectura, que desde luego que los tenía bajo el brazo, pero esto es algo que se desarrolla desde dos maneras de ver, de dos extremeños que están, uno anclado en un momento tardogótico, por decirlo así, y el otro que trae todas las novedades del Renacimiento italiano, por decirlo así. Sí, me parece también interesante matizar que estamos hablando, el foco primario de esta plática de hoy era el imaginario este que estamos hablando de Puebla, de la ciudad de Puebla, para los poblanos, para los vecinos y para los visitantes. Si tenemos en cuenta que un imaginario es algo así como una construcción intelectual de carácter simbólico, que nos hacemos nosotros mismos para representar, para una representación de algo, o como dice el diccionario de la RAE, que lo tengo por aquí anotado, un repertorio de elementos simbólicos y conceptuales de un autor, una escuela, una traducción. Yo me atrevo a decir que el imaginario de la ciudad de Puebla, de sus edificios y de su urbanismo, recién comenzó con el deán don Tomás de la Plaza y el maestro Francisco Becerra. Pero no es que empezó, es que ha llegado hasta nuestros días. O sea, el imaginario poblano de nuestros días es, o de los visitantes, es el Chile poblano y la catedral y la China poblana. Pero todo eso está metido en un contenedor que es el que crearon el deán don Tomás de la Plaza y Francisco Becerra y sucesores, obviamente, pero ellos como detonante de esta ciudad que yo creo que ya debemos de dejar de llamarla ciudad de españoles, porque desde la primera piedra, si pensamos en que la piedra tiene la medida de un molipitli, vamos a dejar ya de pensar de ciudad de españoles. ¿Ciudad para españoles? Sí, y para mucha más gente también. Bueno, yo ahí tengo que decir que es ciudad de españoles porque es una república de españoles la que está allí en el centro, Eso es cierto. aunque también tenía su república de indios. Entonces, cuando decimos ciudad de españoles, lo trasladamos a nuestro concepto actual de lo que es una ciudad. Y cuando hablamos de españoles, creemos que ahí vivían españoles. Y no entendemos que se llama ciudad desde el punto de vista jurídico, porque hay una república de españoles que es la que representa a esa ciudad, ¿no? Un cabildo que es el que representa esa ciudad, y también es totalmente compatible con que también coexistiera con una república, con otra república que era la de los indios, que también la República de Naturales también coexistió con la de españoles dentro de la misma ciudad, que a veces es complejo
entenderlo así, ¿no? Y no nos digamos la Ciudad de México, que tenía dos repúblicas de indios, la de San Juan Tenochtitlán y Santiago Tlatelolco, y una república de españoles, que era la de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, o la de Tenochtitlan, la ciudad de Tenochtitlan, México Tenochtitlan. Entonces es un poco complejo. Yo quería aprovechar para preguntarte algo, Toño, que me vino a la cabeza. En este momento también ya estaba en todo su apogeo la construcción de los conventos, los diferentes conventos, algo que los naturales ya habían visto. Precisamente los que vinieron ya tenían esa experiencia. Y la pregunta es, ¿estas medidas corresponderían también en los conventos? Porque creo que los frailes eran bastante rigurosos en cuanto a ciertos aspectos, y al menos tenemos la idea de que Calpan, al menos Calpan, Tochimilco, Huaquechula, que son conventos muy importantes en la región, no necesariamente todos tienen las mismas medidas. Entonces, por eso es mi pregunta. Yo me adelanto un poquito para decir que el convento de Tlaxcala sí que lo hemos he ido a medir algunas cosas. Sí coincide, ¿eh? Es de los primeros conventos. Sí, vamos a ver, de los primeros conventos, como han mencionado Calpan, de esta, digamos, región poblano-tlaxcalteca, es que estamos hablando de conventos muy primigenios, muy del primer momento de la evangelización y la formación de la colonia. Entonces, lo que sí se hace es reutilizar el material, digamos, estos sillares que yo he venido a denominar prehispánicos, que tienen los 13 centímetros de altura, se utilizan en las construcciones conventuales. Los sistemas de proporciones que yo planteo son sistemas de proporciones ya intelectualizados, son para edificios de gran rango. O sea, los conventos, los primeros, los construyen frailes con los conocimientos que tienen, y sobre todo se ha dicho siempre que los construyen frailes. Habría algún fraile que tendría algún conocimiento, pero los que los construyen son los artífices indígenas que conocen los materiales, conocen las medidas, conocen la construcción. Lo único que sí podía indicar el artífice fraile, franciscano, dominico, era el, digamos, entrar dentro del simbolismo numérico que marca una religión, que marca las religiones. O sea, cómo el número imbrica para hacer una serie de proporciones o una serie de habitáculos que sean, bueno, pues dicho vulgarmente, agradables para la vida, agradables para el culto. Otra cosa son los conventos, por ejemplo, dentro de la ciudad de Puebla. Dentro de la ciudad de Puebla ya tenemos unas medidas de cuadras, ya tenemos unas medidas en altura de los pisos de las viviendas, y tenemos unos ejemplos muy claros con la catedral, con las portadas de la catedral, que ya en el siglo XVII empezamos a tenerlas. Todo esto sí que se sujeta a un sistema de medidas, a este patrón que yo insisto en Puebla, pero esto es en la ciudad de Puebla. Fuera de la ciudad de Puebla se pueden copiar elementos como los bastones que hemos dicho de los fustes o determinados arquitraves, pero está sujeto a una, digamos, edificación, construcción de un rango inferior. Uh-huh. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención y bueno, ya nos extendimos bastante, pero muy interesante. Tenemos muy buenos comentarios que nos hablan del interés. Laura Ama, por ejemplo, nos dice que ella es de Veracruz, ella es de Jalapa, por cierto, una de las ciudades más extraña y muy bonita, Jalapa. Nos dice que ella conoce la casa del deán, que siempre le dio mucha curiosidad el tema de las sibilas, que su tatarabuela decía que a ella las vestían de sibilas cuando niñas en el mes de mayo. Y yo con lo que acaba de la exposición del doctor Molero, hoy en la mañana, perdón, pasé por casa del deán, me puse a verla, la fachada, y la gente se me quedaba viendo, como diciendo, ¿quién le ve a esto, no?
a veces pasamos por esos espacios y no nos damos cuenta, pero precisamente me quedé viendo la fachada, a detenerme ya sabiendo, digamos, toda esta conversación que hemos tenido, me tuve a ver la fachada, y efectivamente, sí, tendemos en la parte académica a querer encasillarla en algo porque estamos obsesionados con encasillarla algo para poder intelectualmente agarrarla, ¿no? O sea, pues necesitamos una herramienta que nos diga, esto es manierista y sobre eso podemos estudiarla, ¿no? Pero a mí me pareció fascinante el atrevimiento de decir que es un estilo mesoamericano, ¿no? Un estilo que precisamente si bien, o sea, es cierto, lo podemos encuadrar en el manierismo, pero el atrevimiento me pareció fantástico en este contexto del cual estamos platicando de los imaginarios. ¿Por qué? Porque entonces estamos creando o estamos suponiendo que Puebla y en realidad todas las ciudades, todas las catedrales, ¿no? Pueden imaginarse como únicas, a pesar de que como académicos tenemos que encasillarlas en algo, ¿no? Muy distinto es cómo una sociedad y una cultura ahora en el siglo XXI no puede precisamente decir, sí, es una catedral, Ciudad de México tiene una catedral, Zacatecas tiene una catedral, pero estas nociones de que las hacen únicas, en el caso de Puebla, como lo estamos viendo, a través de este antecedente de la Casa del Deán, me parece muy fascinante, me parece además que estamos contribuyendo además para, digamos, crear un imaginario positivo, analítico y además propositivo, ¿no? Que además creo que es uno de estos, del ánimo también de esta conversación, ¿no? Ajá. Quisiera decir una cosa nada más que se me pasó antes comentarle a Lidia, que hizo alusión a la grana cochinilla en su exposición. Y pensé que Gustavo lo iba a comentar, pero veo que también se le pasó. El deán de la plaza mercadeaba con cochinilla, o sea, estuvo la Mixteca y era, bueno, no sé, Gustavo lo podrá contar mejor, o tal vez Lidia, perdón. No, y aprovechando que regresamos a esa parte, cuando Gustavo nos platicaba en todos esos espacios, tampoco podía dejar de pensar, o algo también que les comentaba, hablamos de la epopeya de Hernán Cortés, pero muchas veces no pensamos en la epopeya de esos personajes, ¿no? Que también se aventaban unos trayectos en sitios desconocidos, en geografías que apenas estaban descubriendo, en espacios que para ellos debieron ser verdaderamente nuevos, ¿no? Con lenguas que no conocían y que el atrevimiento de la persona, digamos, vaciando las narrativas y las interpretaciones generales de la conquista, aprovechando que estamos en la conquista, pero que pocas veces nos detenemos a pensar en las personas como individuos que en un contexto determinado se enfrentaron a estos choques culturales, ¿no? Debió ser, no sé cuál será la palabra, ¿no? Debió ser apabullante en ciertos momentos, debió ser fascinante, debió ser emocionante, por algo estaban aquí también, creo, ¿no? Sí, la cuestión del uso de materiales es un tema que podemos dejar al final para comentarlo, para comentarlo. Desde luego ahí en el Códice Florentino tenemos muchos ejemplos acerca de la labor de los tlacuilos, digo como un documento de referencia, pero sí que muchos de estos canónigos que vinieron de trabajar en la zona mixteca, ya habían hecho muy buenos negocios con la grana cochinilla, con la seda, antes de la prohibición. El padre Juan Larios, por ejemplo, que estuvo en Acatlán, que posiblemente sea hijo de una cacica de Acatlán, pues él comerciaba también con grana cochinilla. Están habituados a este tipo de materiales, al comercio y a las grandes ganancias que están dejando para los españoles y también para los caciques indios que tienen las tierras, este tipo de nueva comercialización de materiales, que en este caso tienen un uso específico para la pintura mural, pero que en Europa sería utilizado de muchas otras maneras. Bueno, también no debemos de olvidar que la comercialización de la grana cochinilla y la producción de la grana cochinilla implicó a grandes redes de comercio en donde había caciques y había también curas y comerciantes y no solamente españoles, por cierto, había algunos flamencos
muy importante, sobre todo en la zona de Cholula, pero teníamos producción de grana cochinilla en Cholula, producción de grana cochinilla en Izúcar, producción de grana Tlaxcala. en Tlaxcala, en la Mixteca, ¿no? Entonces es obvio que siendo un negocio, las redes no son solamente españolas. Aquí los productores obviamente necesitan la mano de obra indígena y por lo tanto hay una gran red que involucra también a estos señores principales y caciques, y eso también lleva a generar algún tipos de vínculos más allá que solamente el comercio, también prestación de servicios, porque en aquella época, muy al estilo indígena, había como préstamo de servicios, ¿no? O sea, tú haces esto y yo hago aquello, ¿no? En lugar de hacerlo por dinero, como es hoy, ¿no? Era por servicio, como todavía se usa en los pueblos. Y esta parte creo que es muy, muy importante. Que él era comerciante de grana cochinilla, le da un sentido completamente distinto en el tipo de redes que va a establecer con las élites que también, indias, que también se dedican a la comercialización y la producción de la grana cochinilla. Sí, en estas redes también están, desde luego, los frailes dominicos de Oaxaca, ¿verdad? Claro. Tenemos un panorama verdaderamente amplísimo que nos sale de este pequeño gran espacio que hemos denominado la Casa del Deán. Es verdaderamente increíble. Colegas, por hoy la vamos a dejar aquí porque la próxima semana vamos a continuar con esta última serie de los diálogos del Deán. Vamos a hablar un poco ahora hacia lo contemporáneo, hacia dónde vamos, hacia dónde van los estudios que están planteando, hacia dónde queremos caminar, así que vamos a proponer. Aquí nuestros investigadores ya nos dejaron una tarea linda, ¿no? Para ver qué vamos a hacer con esa portada. La van a reconstruir hipotéticamente y qué vamos a hacer. La tenemos que exhibir. Y entonces tenemos que encontrar la manera de exhibir esta hipótesis de la portada de la Casa del Deán y estos hallazgos que han puesto. Es ahora un compromiso del instituto que la Casa del Deán tenga pues estos hallazgos que ustedes han tenido, ¿no? Espero que quiero hacer... Disculpa nada más, espero que la semana que viene seamos capaces de digamos, mostrarlo en toda la amplitud académica que tiene y no solamente como hecho con una imagencita final casi de corta y pega de Photoshop. Claro, no, por supuesto que todo esto tiene un trabajo y lo han demostrado con sus exposiciones. Yo me quedé fascinado con las proporciones. Digamos, ya como historiadores, pues de repente nos metemos en nuestras clases de historiografía, historia del arte con esto, pero ya cuando uno lo aterriza en estos espacios apropiados por nuestro imaginario, me parece por demás fascinante. Dos breves comerciales para los amigos, compañeros que no hayan podido ver nuestra transmisión en vivo. Esto se queda grabado en nuestras redes sociales del Museo Regional de Puebla y Casa del Deán. Y al mismo tiempo lo estamos extrayendo y lo estamos colocando en nuestra red de YouTube también del Museo Regional de Puebla y queda disponible como un testimonio al estar albergado por el Museo Regional de Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También se toma como un documento académico, cual esperamos que sea el génesis para que otras personas, otros investigadores o personas no necesariamente en la academia se interesen más por este espacio. Y el otro comercial que iba a hacer, quería saludar, y lo seguiré haciendo también, a nuestra compañera Lourdes Castel, quien junto con Alberto Teixier son nuestros dos compañeros que cuidan, resguardan, administran la Casa del Deán, aún en la distancia. Entonces, no me queda más que agradecerles su presencia, esperando que nos sigan la semana que entra con esta nuestra última emisión de Diálogos del Deán, aunque los proyectos continúan y podremos seguir hablando de este pequeño gran espacio, nuestra pequeña Capilla Sixtina. Hasta luego y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.